Hablemos entonces de la rebelión Taiping. Ubiquémonos en China, pero no en la China milenaria, sino en una China Contemporánea, relativamente reciente, la China del siglo XIX. La dinastía gobernante era la dinastía Qing. Recuérdese que estos tipos no eran chinos. No, eran... Como tantas dinastías chinas, no eran chinos. Eran manchúes, Manchúes, es claro. decir, provenían de Manchuria. Bien. Habían depuesto a la dinastía Ming en 1644. Se mantuvieron en el poder por más de 250 años. Durante el episodio que contaremos, el emperador se llamaba Hienfong. Hienfong. Parece que el gobierno de Hienfong no andaba bien. El tesoro público estaba mal administrado. Según las crónicas, la enfermedad de la miseria era constante en China. En Pekín, a modo de ejemplo, los censos daban cuenta de 100.000 mendigos. ¿Qué censo tan minucioso? Sí, Me parece que pero está sí, bien. claro que sí. Los chinos eran maestros en los censos, ya lo hemos explicado. Miles de ellos acampaban, me refiero a los mendigos, no a los chinos, acampaban junto al palacio, Los de Kublai Khan también. claro, pidiendo limosna y a veces amenazando a los funcionarios que se acercaban a la sede del imperio. Se les daba, eso sí, paja para dormir, arroz y algo de carbón para calentarse. Los viejos, que siempre fueron cuidados en la China, recibían vestidos en invierno y un abanico en verano. La citación Como universal el por chino es clásico eso, muy en bien. las tintorerías. Claro, totalmente, el día de hoy. Bien. Ahora bien, en el año 1814 nació un hombre llamado Hong Xiu Ziwang. Era oriundo de Jaque, en el centro mismo de la China. Dicen que Hong tuvo una visión en la que era ascendido hasta el cielo. Y según dijo, allí fue nombrado Hijo Celeste. Ahora hay que decir que Hong era cristiano. Había sido instruido por misioneros. Luego de la visión que había tenido, decidió llevar él mismo el mensaje del cristianismo por todo el imperio. Al principio, eran pocos los que lo seguían, solamente sus parientes y amigos, pero poco después sus discípulos fueron centenares. Hong se creía hermano de Cristo. Decía que tenía un padre y una madre celestiales. Se propuso como regla primera el aniquilar a los demonios y de paso a todo aquel que no cumpliera con la religión y los mandatos de Dios. Se llamaba a sí mismo Emperador Celeste de la Paz Universal. Y de ahí procede el nombre de su secta, Taiping, que como todos sabemos significa Emperador Celeste de la Paz Universal, porque así de fácil es el idioma chino. En un principio el emperador Hienfong, me refiero al emperador, ¿no? Sí, señor. Allá en Pekín, no tomó en cuenta la nueva secta. Dijo, Hay muchas. Sí. Pensaba que era un grupete religioso y nada más. En 1848, los discípulos de Hong eran 2.000, pero 2 años más tarde eran 40.000. Bueno. De seguir así, habrá pensado el emperador. Sí, el emperador celeste de la En Paz. 2 años más serán 800.000 y luego 16 millones y luego 320 millones. Claro. Y así, 6.400. claro, en menos de 10 años no habrá una persona en el mundo que no pertenezca A la secta. a Taiping. Bueno, el caso es que seguían a este hombre, a Hong me refiero, hombres de algunas antiguas estirpes dinásticas que se oponían al gobierno de esta dinastía que, como hemos dicho, era manchú. Claro. Entonces había muchos resentidos ya de los que habían anteriores perdido, a claro. 1644 que habían perdido sus privilegios, etc. Pronto se formó un ejército, según los cronistas, con el valor y el odio suficiente como para derrocar al régimen imperial. Los Taiping comenzaron su marcha sobre China. Conquistaron una ciudad tras otra, pero no las arrasaban ni mataban a sus habitantes, sino que predicaban los dogmas cristianos y así lograron que miles de chinos aceptaran las órdenes de Hong. En 2 años los rebeldes
se adueñaron de 5 provincias. En 1853, año en que la Argentina dictaba su constitución, Hong proclamó su propia dinastía cristiana, lejos de Pekín, es cierto, pero cerca de la segunda ciudad más importante, que era Nankín. Nankín queda exactamente en las antípodas. Pruébese cavar un pozo en Palermo. Si caváramos un pozo ahora, apareceríamos Nankín. tarde o temprano Tarde. en Nankín. Bueno, se formó entonces un estado dentro del estado. La Y ahí sinarquía, gobernaba ¿no? Hong. En su reino de 5 provincias, dictaminó que los alimentos y las propiedades debían ser repartidas en partes iguales. Obligó a sus soldados a hacer voto de castidad. En realidad, el único que podía tener esposa era él. Ajá. Una esposa celeste, además de las famosas concubinas. Suprimió, eso sí, de su corte a los eunucos y los sustituyó por mujeres que se encargaban del gobierno del palacio. Un detalle, Hong también liberó a las mujeres de llevar los pies vendados. Recuérdese que para los chinos la mujer hermosa debía tener los labios gruesos, el cabello liso, largo y de un negro intenso, como yo. Y los pies Pero pequeños. ante todo, la mujer china debía tener los pies pequeños. Así, a una niña cuando nacía, se le comprimían las patas empleando una gruesa venda para que, además de los pies pequeños, tuvieran un andar gracioso y tambaleante. Oscilante, claro. Una de las crueldades más pero bueno. tremendas de la historia. Eh, Pero además del gobierno de su palacio, Hong formó un ejército de 3.000 mujeres, comandado también por algunas muchachas. Mandó a todos los hombres a cortarse la coleta, que era un signo de la dominación manchú. Y los obligó a dejarse crecer el pelo. Impuso además ciertos mandamientos de la moral cristiana. Condenaba el adulterio, se prohibían los vicios y los robos. Ahora, eso sí, los crímenes se castigaban de forma poco piadosa. Bueno, de este modo seguían con la tradición de los manchúes, que también eran crueles. Por ejemplo, el adúltero podía ser colgado, el ladrón era apaleado hasta morir y el asesino, antes de la decapitación, era entregado a los peores suplicios. En cuanto al adulterio, debe recordarse que Hong tenía a su esposa Celeste y había aumentado el número de concubinas de 70, número que correspondía por ley a los emperadores chinos, a 100. sí, 70 mujeres y Ese ningún es varón. objeto Está bien. excesivo. Sí. 70 no está mal. No está mal. Bueno, establecidas algunas de estas reglas, Hong quiso tomar finalmente Nankín, aquella segunda ciudad del imperio. Sucedió que los habitantes y los gobernantes de Nankín se mantuvieron fieles al emperador de Pekín, y no hicieron caso de las prédicas de los Taiping. Fue entonces cuando la secta decidió utilizar su ejército. Y la lucha fue terrible, la actuación de Hong poco tuvo que ver con el nombre que había dado a su dominio, el Reino Celeste De la Paz. Bueno, Sí. escúcheme, Bueno. señor. Hong, decían las personas antes de caer muertas. Fue una gran matanza. Miles de mujeres y niños de Nankín fueron asesinados por los atacantes. Los que se habían refugiado en los cuarteles murieron entre las llamas. 2 días después de tomar la ciudad, los Taiping descubrieron a algunos sobrevivientes, los sacaron de la ciudad, los estrangularon a orillas de un canal y los tiraron al agua, los tiraron. Bueno, saquearon Nankín, ordenaron a los sobrevivientes un acto de sumisión al nuevo gobierno y obligaron a rendir culto al Padre Celestial. La ciudad se transformó en el refugio de la secta. Hong mantuvo una administración organizada exactamente igual que la de Pekín. Claro. Tiempo más tarde, Hong quiso conquistar Pekín, la capital del imperio. Pero la expedición fracasó por el frío. Las tropas fueron diezmadas por la enfermedad sin haber presentado batalla. Sospecho de la palabra diezmada. Sí. Quizás fue peor que eso. Debe haber sido mucho peor que Diezmadas eso. murió Es uno de el cada 10%. 10, claro. No. Para entonces el emperador de Pekín, Hienfong, otro, estaba aterrorizado, ¿no? Porque además de los Taiping, había otros que querían apoderarse del imperio. Había una secta llamada la Sociedad del Pequeño Cuchillo, que había tomado Shanghái
e implementado las leyes de los Taiping. Pero las huestes imperiales, con la ayuda de ingleses y franceses, atacaron Shanghái y mataron al jefe de los pequeños cuchillos. Y el imperio rebelde de Nankín duró 11 años. 11 años. Barbaridad. En 1864, la secta de los Taiping y su reino celeste de la paz universal cayó. Las misiones extranjeras durante esos 11 años fueron bien recibidas allí, el comercio exterior era floreciente, se pagaban impuestos bajos y no había carestía de alimentos, pero la guerra era continua y la vida de las personas no importaba nada. Y esto hizo tambalear a aquel imperio rebelde. Además, desde Pekín se habían mandado espías que lograron introducirse en la corte y enviaron a la capital información acerca de Hong y sus movimientos, y ya se sabe cómo es esto. Sí, cómo termina. Las tropas imperiales arrasaron Nankín y las otras ciudades que ya formaban aquel reino, ¿no? Fue tal la matanza que se produjo en la ciudad que muy pocas personas quedaron con vida. Tampoco pudo hacerlo Hong. Fue apresado y finalmente pasado a degüello. Esta es la historia de esta rebelión Taiping en nombre del cristianismo. Muchas historias hay donde los cristianos parecían finalmente hacer pie en China y no lo lograron, siempre sucedió algo, nunca lo lograron. Bueno, de hecho, primero fueron los misioneros. Los que jesuitas, claro. Jesuitas y Aquellos que franciscanos que a venían punta de también inteligencia trataron de Totalmente. seducir a los emperadores chinos y lo Y lo consiguieron. consiguieron y respetaron, no solamente respetaron las costumbres locales, sino que hicieron una exportación lógica, o sea, una importación hacia Europa lógica de algunas cosas que todavía hoy siguen produciendo beneficios, como el ginseng o las artes marciales, o incluso, bueno, hay un jesuita que ha sido electo papa, así que esto demuestra que la secta esa funciona. Decía que es curioso cómo en la historia china, Alejandro, hay esos grandes periodos de prosperidad, de dinastías, aunque cambien incluso de pueblos, y que llegado el siglo XIX se van acortando y achicando. Tendremos después de esto que usted narra, la rebelión Boxer, esas invasiones de idas y vueltas, y finalmente, ya en los años 40, en la supresión del imperio y la llegada del régimen comunista. Y hasta ese momento, todo lo que llegaba a China viene deformado en Occidente. Fíjese que para los chinos, los romanos, hacíamos la república, formábamos un imperio y el emperador al final era divino. En China empezamos por hacer divino al emperador y punto. Y no evolucionamos hacia otra cosa. Pero estaba pensando también en la forma en que se nos contó que eran chinas cosas que no eran chinas. Kublai Khan, aquel que narra... No era chino. Marco Polo. Era de Mongolia. Era un mongol. Sí. Y del mismo modo pasará con estos otros y todo así. Y estaba pensando en las extrañas afinidades entre Argentina y China. Digo, fíjese, el corte de coleta nos remite inmediatamente al motín de las trenzas de los patricios. Claro. Costumbres de una punta a la otra del mundo que, sin embargo, no consiguen deformar la esencia de esto. Lo mismo el arroz, digo, como alimento esencial en China y el maíz en América, porque finalmente el poder en China se ha centrado en esa misma voluntad que tienen algunos liderazgos aquí en la patria y que tiene que ver con ser abigarrados como los granos de una mazorca. Y esto es lo único que garantiza la soberanía popular. Y en ese caso, cuando a uno le hablen de restauración, porque todas las revoluciones chinas tendrían a restaurar, si le dicen que lo que hay es una China y que el pueblo está detrás abigarrados como los granos de un choclo, seguramente le está hablando de una China de la mazorca. Y con todo esto solamente pretendemos justificar el disco que vamos a poner ahora. Totalmente. Que es nada menos que China de la mazorca. Todos ustedes preguntarán lo que habrán tenido que caminar para encontrar este disco. Todos la sala restauradora. Es al revés. Al revés. No teníamos sino el disco. Se hace camino al narrar. Canta Ignacio Corsini, China de la mazorca.